justo es cambiar, ¿no crees? Lo justo es que, de acuerdo al artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control sea quien intervenga desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal. El juez de control establece límites a las acciones de los órganos investigadores y de procuración de justicia, a fin de que se sujeten a las normas legales con apego a los principios constitucionales del debido proceso y a las garantías del acusado y de la víctima. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Lo Justo es Cambiar. En este espacio en donde ya hemos venido comentando temas sobre el nuevo sistema de justicia penal, los agradecemos que nos sigan acompañando a través de www.cambiodemichoacán.com.mx. Agradecemos a todo el equipo de Cambio que nos permite estar en contacto con ustedes para poderles llevar información a través de especialistas de este nuevo sistema. El día de hoy me acompaña el juez de control Eleazar Mendoza García, el juez en reserva Eleazar Mendoza García, quien nos va a ayudar a conocer el tema juez de control. Bienvenido, juez. Muchas gracias, licenciada. Él nos va a comentar un poco sobre las funciones de este nuevo operador. Recordemos que ya hemos venido platicando sobre las funciones de cada uno de los operadores en este nuevo sistema, cómo va a ser fundamental la participación y la adecuada participación de cada uno de ellos. Que nos comentara a grandes rasgos, juez, ¿cuál es la función, las funciones específicas para después que nos comente de cada una de ellas que va a tener el juez de control en el nuevo sistema? Muy bien. La función fundamental del juez de control de garantías es respetar y observar los derechos fundamentales de las personas que comparecen a las audiencias. En las audiencias que interviene este juez es la audiencia de la etapa de investigación y en la etapa intermedia. Es decir, que la participación del juez de control entra en, sabemos que el nuevo sistema va a dividirse por etapas, la inicial, la intermedia y la de juicio oral. Así es. Entonces, la participación del juez inicia en la etapa intermedia. En la etapa de investigación. En la etapa de investigación. Ajá. ¿Con qué procedimiento o con qué función? El juez va a resolver todas las solicitudes que hace el Ministerio Público. Puede ser que el Ministerio Público vaya a recabar un acto de investigación que puede vulnerar derechos fundamentales. Entonces ahí es necesario que el juez de control intervenga para controlar precisamente esa actuación. Bueno, también sabemos que hay otra parte muy importante en el nuevo sistema en donde aparte, como usted nos comenta, el juez de control tiene la función de decir si la detención ha sido legal o no. ¿Estamos en lo correcto? Así es. Y después también hay una parte en donde se mencionan que son las medidas cautelares. Este tema es un poco, se podría decir, interesante en este nuevo sistema porque cambia totalmente. Pero primero que nos explicara a grandes rasgos qué son las medidas cautelares. Sí, las medidas cautelares son prohibiciones de derechos a las partes o al imputado en el proceso. Y esa medida cautelar la solicita el Ministerio Público, ¿sí? Y es autorizada por el juez de control, sobre todo con la finalidad de que se cumplan las funciones del procedimiento. ¿En qué pueden consistir estas medidas? Porque, ¿qué derechos se me pueden omitir o se le puede omitir al inculpado? Una de las más graves medidas es la prisión preventiva, que implica la restricción de la libertad. Que esa ya se da, esa sí se da en el sistema inquisitivo, pero ¿cuál va a ser la diferencia en el nuevo sistema, en estas medidas? Sí, la diferencia es que solamente esa medida es para delitos graves, o sea, las medidas cautelares son la excepción, no la regla. En el sistema inquisitivo o en el mixto, estas medidas son la regla. O sea, una persona que es un delito, por decir, no grave, y si no tiene para pagar la fianza que el juez fija, la persona queda detenida. Podemos decir que, por ejemplo, ahorita en el sistema que actualmente se rige en Michoacán y en algunos estados todavía, es muy común que una gente quede en prisión preventiva. Sin embargo, en el nuevo sistema esto va a ser raro. Va a ser la excepción. Okay. O sea, solamente es prisión preventiva cuando se trate de un delito grave o en su caso cuando el Ministerio Público lo justifique de manera fehaciente. Entonces, ya que nos queda claro que las medidas cautelares son entonces la omisión de nuestros derechos debido a que solamente si el inculpado haya cometido un delito grave, de algunos derechos. ¿Cuál es la participación del juez del control en este proceso de saber si se determina o no una medida cautelar?
Bueno, el Ministerio Público es quien solicita esta medida cautelar y el juez es quien debe de fundar y motivar si esa medida cautelar solicitada por el Ministerio Público pretende los fines que se propone la representación social. Es decir, que garantice la comparecencia del imputado al proceso, que no se obstaculice el procedimiento, que se asegure la integridad y el respeto de los derechos de la víctima u ofendido. Yo creo que este nuevo operador sin duda tiene muchas funciones. Este de las medidas cautelares creo que es una de las más importantes o de las más decisivas tal vez, o cuál considera usted que sería una de las funciones más importantes del juez de control. En mi concepto, que el juez se asegure del respeto de los derechos fundamentales de las partes en el proceso. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a poder, a partir de qué funciones o a partir de qué acciones el juez va a poder garantizar que los derechos fundamentales de la persona sean respetados? Sí, como es un sistema de partes, el Ministerio Público siempre va a hacer la solicitud y va a fundar y motivar su petición, y al juez corresponde analizar esa petición por parte del Ministerio Público, y a través de esa forma va a controlar las peticiones y observar los derechos y garantías fundamentales de las personas. ¿Bajo qué condiciones un juez de control puede liberar una orden de aprehensión? Cuando lo solicite el Ministerio Público, que el delito tenga pena privativa de la libertad. Solo el Ministerio Público, o sea, si un abogado particular, bueno, ya tal vez después entraremos en ese tema en algún otro momento de la acción legal de particulares, pero solamente por parte del Ministerio también Público. También puede ser por parte de los particulares. Por acción legal. Por acción privada. Perfecto. También que nos platicaran un poquito más de las funciones. Nos hablaba que, que el juez de control determina la legalidad o no de la detención de un delito que se encuentra en flagrancia, ¿no? ¿Cómo se determina si es legal o no una detención? ¿O cómo el juez, bajo qué, se podría decir, bajo qué argumentos legales determina el juez de control que si una detención es legal? Sí, muy bien. Como esa es una acción que no es autorizada por el Ministerio Público, en tratándose de delitos flagrantes o de caso urgente, el juez tiene que observar que esa persona fue detenida en el momento de la comisión del delito, si estamos hablando de delito flagrante, o inmediatamente después. Analizar si esa persona fue puesta inmediatamente a disposición del Ministerio Público y a su vez dentro de 48 horas ante el juez de control. O sea, que puede ser en flagrancia o inmediatamente después. No, la flagrancia implica en el momento o inmediatamente después de la comisión del hecho. Perfecto. ¿Eso quiere decir algunos minutos después o en algún momento posterior a cometer el acto delictivo? Sí, en realidad en la ley no se establece si son minutos, si son horas, sino que debe de atender a la circunstancia específica del caso. Okay. O sea, que el tiempo transcurrido sea razonablemente necesario únicamente. También nos comentaba que otra de las funciones del juez de control es que debe de verificar que la investigación que se lleve a cabo el Ministerio Público sea de la manera correcta, o la acusación que está haciendo tenga fundamentos legales. ¿Cómo determina esto el juez de control? Que se apegue a lo establecido en la ley y en la Constitución. O sea, tiene el juez, el Ministerio Público, para presentar su acusación, tiene que observar los parámetros establecidos en la ley y cumplirlos, y el juez verificar que no rebase esas disposiciones legales. También platicábamos en algún momento cuando nos tocó estar aquí con algunos ministerios públicos, pero quisiera que desde su parte como juez de reserva y como va a fungir como juez de control en el nuevo sistema de justicia penal, que nos refiriera un poco sobre esta parte en donde ustedes, los jueces de control, van a tener que determinar la actuación en este caso de la formulación de las pruebas del Ministerio Público, de que pierde la fe pública el Ministerio Público. ¿A qué nos referimos con eso? Así es, el Ministerio Público ya no es parte y autoridad. El Ministerio Público en la etapa de investigación
denominada por la doctrina desformalizada. Él realiza los actos de investigación, pero si ese acto de investigación afecta o puede afectar un derecho fundamental, necesariamente requerirá la intervención del juez de control. Entonces, al tener delimitadas esas funciones, el Ministerio Público deja de ser parte en el proceso penal. En la etapa de investigación, ya va a quedar en igualdad, queda en igualdad de condiciones con la defensa. Así es. Otra de las funciones del juez de control es determinar procedimientos abreviados, pero antes de entrar a este tema, que también es un poco amplio, me gustaría que nos comentara qué es un procedimiento abreviado. Un procedimiento abreviado, es un procedimiento especial en la que el Ministerio Público comunica la imputación al juez, al imputado, y el imputado reconoce la comisión del hecho, ¿sí? Reconoce esa comisión del hecho y por tanto se evita que llegue hasta la etapa de juicio oral. O sea, es un procedimiento, es una forma, podría decirse, anormal de terminación del proceso. Pero decir anormal no quiere decir que no se haya hecho un debido proceso o un proceso de ejecutorio. Desde luego, sí. Lo que pasa es que como el imputado reconoce los hechos que le atribuye el Ministerio Público, entonces el imputado puede considerar que no sea necesario llegar hasta la etapa de juicio oral. Aquí me gustaría aclarar, porque hemos dicho en muchas ocasiones que una manera de no llegar a la etapa de juicio oral, que esta es otra de las ventajas del nuevo sistema de justicia penal, son los medios alternativos de solución. Pero eso es totalmente diferente a este procedimiento abreviado, ¿verdad? Que nos explicara las diferencias. Este procedimiento es donde reconoce la culpa, pero ¿cuál es la diferencia? Sí, en el procedimiento abreviado el imputado reconoce los hechos que le atribuye el Ministerio Público y precisamente por ese reconocimiento la ley le otorga beneficios, que puede ser la reducción de la pena. Y si se trata de un delito que no es grave o que no es muy grave, ya se soluciona por medio. Puede estar en libertad, sí. Ya se podría canalizar a solucionarse por medios alternativos. Así es, y en los medios alternativos son convenios reparatorios que las partes llevan a cabo. Ok, perfecto. Acá es entre las dos partes, y el procedimiento abreviado es en donde el inculpado reconoce su culpa para la reducción de pena en caso de delitos graves. En cualquier delito. En cualquier delito. En cualquier delito. ¿Y cuál es entonces el procedimiento de cómo actúa un juez de control para determinar si un proceso se determina por un procedimiento de abreviado? Sí, el juez debe de analizar que el imputado está consciente de ese procedimiento. Él debe de analizar la carpeta de investigación y determinar si existen datos suficientes que acrediten el delito y la responsabilidad penal. Y de esa manera es como el juez de control determina si el procedimiento es abreviado o no. Algo, que nos comentara cuáles serían para usted la aportación que va a tener el juez de control en el nuevo sistema y por qué es tan fundamental la acción de este operador. Es fundamentalísima. ¿Por qué? Porque existe la separación de funciones. O sea, el juez de control es diferente al juez que va a operar en juicio oral. ¿Por qué? Para que el juez no entre contaminado, ¿sí? O sea, este juez... Es decir, los jueces, el juez de control no va a poder ser juez de tribunal, de juicio oral, ni tampoco va a poder ser juez de ejecución de sanciones. Así es. O sea, el juez de control únicamente va a intervenir en la etapa de investigación, que se le denomina formalizada y desformalizada, hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Ya cuando se abre el juicio oral, ahí se acaban las funciones del juez de control. Ahí ya entra en funciones el tribunal. Perfecto. Sin duda esta parte es muy importante, juez. ¿Sabe por qué? Porque así nosotros sabemos que son diferentes jueces que no han conocido anteriormente el caso, y que, por ejemplo, el tribunal de juicio oral y el juez de ejecución de sanciones vendrán a hacer funciones totalmente diferentes y en diferente etapa del proceso. Que nos comentara también un juez en reserva, ¿qué funciones puede tener en el nuevo sistema de justicia penal como ustedes, un juez de reserva? Bueno, funciones no, solamente hasta que ya se nos designa por parte del tribunal.
Pero pueden ser ustedes juez de control, pueden estar en un tribunal de juicio oral y pueden ser juez de ejecución de sanciones, o simplemente van a poder ejecutar una función de operador. Bueno, no está determinado, Okay. pero yo, en mi opinión, pienso que sí podemos ser jueces de control o jueces de juicio oral, siempre y cuando no se haya intervenido previamente. Claro, siempre y cuando se garantice, ¿no?, que no haya participado en el proceso anteriormente. En la etapa de investigación. Bueno, pues en resumen, ya nada más que nos comentara, entonces, sabemos que el juez de control empieza su participación en la etapa de investigación, termina antes de la apertura del juicio oral, y en resumen que nos comentara 3 funciones más importantes del juez de control para concluir la entrevista. Las más importantes, desde mi punto de vista, es el respeto a los derechos fundamentales, o sea, lograr o velar porque se respeten esos derechos fundamentales. Otra de las funciones es que el juez debe de atender oportunamente y puntualmente las peticiones de las partes en la audiencia. Y finalmente, este juez debe de ser una persona muy capacitada para resolver todo tipo de audiencias en la etapa de investigación, como ya lo dijimos, de control de detención, medidas cautelares, auto de vinculación a proceso, procedimiento abreviado, entre otras. Tiene demasiadas funciones este operador, ¿no? Desde ese punto de vista. Así es. Y como usted lo dice, sin duda la capacitación va a ser fundamental para su actuación en este nuevo sistema de justicia penal. No sé si desea agregar algo más. Sí, una cuestión que me parece importante. Así como se creó un saber para el conocimiento del sistema inquisitivo y un saber para el conocimiento del sistema mixto, también se requiere un nuevo saber para el nuevo sistema de justicia penal. Claro. Y se pretende evitar con este nuevo saber que las prácticas que se han venido realizando en estos anteriores sistemas no se cuelen al sistema de justicia adversarial. ¿Por qué? Porque es muy común. Hemos visto en algunos lugares que los ministerios públicos comienzan a leer cuando se les da su intervención, o incluso la defensa, y eso no es otra cosa que traer las prácticas de los anteriores sistemas a este nuevo. Entonces yo creo que eso es lo que se debe de evitar a toda costa. Es fundamental esta última reflexión del juez, en donde nos dice que pues buscar el conocimiento de este nuevo sistema implica estar en constante capacitación. Y también pues esa parte que usted menciona, en donde durante muchos años, al menos durante un gran tiempo, va a estar funcionando el sistema inquisitivo mixto a la par del nuevo sistema de justicia penal hasta que no se resuelve el último caso del sistema inquisitivo. Y eso se tiene que separar, se tendrá que distinguir para evitar esto precisamente que menciona, que las prácticas del anterior se cuelen al nuevo sistema. Así es. Pues muchas gracias, agradecemos que haya estado aquí con nosotros en Cambio de Michoacán, juez. Gracias a usted. Y a nuestro auditorio los invitamos a que nos sigan enviando sus preguntas a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Justicia Penal Michoacán, en Twitter, @JusticiaMich, y también que nos sigan sintonizando a través de la radio de Cambio en línea y en el sitio de internet www.cambiodemichoacán.com.mx. Los esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana, porque lo justo es cambiar. Lo justo es cambiar, ¿no crees?